Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva cápsula de Cerebralmente. Yo soy el doctor Carlos Novo. Y hoy, como cada jueves, a la 1 en punto de la hora centro de México, vamos a seguir hablando de trastornos cerebrales en la adolescencia, especialmente trastornos depresivos y de ansiedad. Y para acompañarnos de sonido de base es Guns N' Roses. Esperemos que termine la cápsula en 9 minutos para que justo sea una sola canción. Los trastornos depresivos pueden comenzar desde antes de la adolescencia, pero la adolescencia es el primer pico dentro de nuestro desarrollo, donde este tipo de trastornos cerebrales aumenta de incidencia de manera significativa. Es decir, hay claramente mucho más personas que sufren de trastornos de ansiedad y depresión después de los 12 años que antes de los 12 años. Decíamos de la vez anterior que los cambios principales en la adolescencia podríamos básicamente reducirlos en dos. Una, hemos hablado siempre que el proceso de desarrollo cerebral empieza de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Y en la adolescencia entramos a ese último proceso en donde se dan, decíamos, dos procesos básicos. Uno, la pérdida como tal, especialmente de conexiones y de neuronas que son como repetitivas, redundantes, que hacen exactamente lo mismo. Así como dato especial, no tenemos como tal la capacidad de decir que hay una sola neurona idéntica a otra. Es decir, al parecer, todas las neuronas de nuestra corteza cerebral, cerca de esas 25,000 millones de neuronas que tenemos en la corteza nada más, arrugada, hecha bola adentro del cráneo, no hay una sola que tenga exactamente las mismas conexiones que otra. Entonces, y justamente lo que se busca es que esto sea así, porque la neurona, decíamos, es una célula muy cara, consume mucha energía. Lo que buscamos es que sea el mínimo de neuronas, el mínimo de células, con la máxima o la más eficaz conectividad. Entonces, la conectividad, la eficacia de conectividad es lo que realmente nos hace ser lo que somos. Entonces, lo esencial del funcionamiento cerebral es esa conectividad. ¿Quién, con quién y qué tanto? Entonces, esos dos cambios en pérdida neuronal, esa podación última que se da de los 12 a los 22 años, digamos, esa década, para ponerlo en una sola década, vamos perdiendo muchas neuronas, especialmente en la parte frontal, que es donde más tenemos. Y que es la última que madura y por eso es la última que empieza a perder neuronas. Es la última que, digamos, tiene ese proceso de podación al final de nuestra adolescencia. Y el segundo proceso importante es que aumenta las neuronas que quedan vivas, que pasaron la prueba de que realmente son eficaces, están bien funcionales y que tienen una conectividad, digamos, auténtica y única. Después lo que hacen es que se recubren, decíamos, de mielina, para hacerse mucho más eficaz el proceso de información, de paso de información. Entonces, estos dos procesos suceden en esta última década de desarrollo que tenemos. Y especialmente nuestra última etapa, nuestro último proceso que madura, la última estructura, es una parte que se llama el lóbulo frontopolar, que es el polo. Aquí están los ojos acá abajo. Entonces, la parte más de enfrente es lo último que madura y es un área que regula muchísimas cosas. Regula desde movimientos oculares, en parte, no totalmente, pero parcialmente ayuda a controlar movimientos oculares, lo cual es importante para poner atención. Entonces, no vamos a tener una capacidad atencional máxima hasta después de los 21 o 23 años. En general, todas nuestras capacidades cognitivas no alcanzan su punto máximo sino hasta después de los 21 o 23 años. Y seguimos madurando la otra parte, que es la mielinización, ese recubrimiento con mielina, que es como una especie de plástico que generan los oligodendrocitos, que es una célula es parte de las células de la glía, que son las células que no son neuronas dentro del cerebro, pero que ayudan a su estructura, a que estén bien organizadas, a que estén bien aisladas, para que puedan conducir adecuadamente, para poder defenderse contra bichos y otras cosas y repararse. Entonces, todo ese sistema como tal glial o no neuronal, y uno de ellos es oligodendrocitos que van cubriendo de mielina todos los axones para que tengamos mayor
eficacia de conductividad. Los circuitos especialmente involucrados en la depresión, que vamos a decir que la depresión, aunque es un trastorno cerebral, así como todos los demás trastornos, tenemos un órgano específico que se daña, pero hay otros sistemas involucrados. O sea, no quiere decir que simple y sencillamente el órgano dañado es el único que está involucrado. No, hay muchos sistemas que aplican, digamos, o tienen funciones en todos los sistemas, especialmente el sistema endocrinológico, que son las hormonas, y el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa. Estos dos sistemas, que son básicos para todo nuestro desarrollo, incluyendo el cerebral, y también para las enfermedades que estos órganos pueden tener, están muy involucrados en los trastornos depresivos. Pero las zonas en el cerebro que están involucradas es un circuito que se llama frontoestriado. El estriado son una serie de núcleos que están debajo de la corteza, toda arrugada, pero debajo de ellas hay ciertos núcleos, aquí lo tenemos, tálamo y el estriado. El estriado son esos núcleos que nos sirven especialmente para movernos. Entonces, todo el sistema emocional está íntimamente conectado con los núcleos del estriado y nuestra corteza motora, que está justo a la mitad, para después movernos, que después podamos llevar un impulso por toda la médula espinal hasta nuestros músculos y poder reaccionar, movernos, tener lo que llamamos conducta. Pero es un sistema automático, es un sistema sumamente básico que va madurando. De hecho, su primer punto de maduración importante es alrededor de los 4 años, y podríamos hacer una fácil comparativa de alguien que tiene 4 años y podemos predecir como un 80-90% de certeza cómo va a ser a los 14. Justo el mismo proceso que sucede a los 4 años, más o menos sucede alrededor de los 14 años. Dos vías diferentes: una es un proceso maduracional primario, no guiado por hormonas, es decir, el segundo es secundario, es guiado por un proceso hormonal puberal, la pubertad y todos los procesos puberales, hormonales especialmente. Hay muchas hormonas involucradas y entre ellas se hablan. Son una gran comunidad con mucha comunicación entre ellos y con el sistema inmunológico. Entonces, este circuito que decíamos es frontoestriado. Hay dos partes específicamente de la corteza que están íntimamente involucrados. Una se llama cíngulo subgenual, que es una partecita de la corteza. Decíamos antes, el cíngulo es todo un cinturón. Cíngulo significa cinturón en latín. Es un cinturón que da vuelta al cuerpo calloso. El cuerpo calloso son tal cual los axones que vienen de un lado al otro. Entonces, al cortar nuestros axones, cortamos el cerebro y cortamos los axones que venían de este lado hacia el otro. Entonces vemos blanco, que son todos los axones que están cubiertos de mielina. La mielina es blanca y es ese como plástico que los hace mucho más fáciles y eficaces para conducir de un lado a otro. Pero las neuronas que cruzan de un lado a otro son nada más como el 5%. Es decir, el 90%, el 95% de la información se queda dentro de los hemisferios. La conexión es intra hemisférica. Entonces, ese cíngulo, hay una partecita especial que es la anterior y que se subdivide en 3. La que más nos importa es la parte subgenual, porque la parte subgenual es, por definición, la estructura del cerebro que más relacionada está a trastornos depresivos, en gran parte por cómo se comunica con el resto de las partes del cerebro, especialmente con la parte estriada, todos nuestros núcleos de movimiento, como es el núcleo caudado, y después una cosa que se llama núcleo accumbens. Ya se nos está acabando el tiempo. Ya nos quedan 3 minutos nos damos. Y la otra parte que tenemos, aparte del cíngulo subgenual, que está íntimamente conectado con la corteza más prefrontal, y entre estos hacen una especie como de yin-yang. El circuito como tal, más límbico, más ventral, del vientre, es el cíngulo subgenual, y después nos vamos hacia el temporal mesial, que es la amígdala. Decíamos, la amígdala es ese centro que nos permite regular y producir emociones a diferentes estímulos de manera muy rápida, que está muy conectada con el hipocampo, que en gran parte es nuestro centro de memoria, especialmente centro de memoria a corto y mediano plazo. El largo plazo se va a las cortezas. Entonces el hipocampo, después de que tiene información, le envía a diferentes partes de la corteza para que se quede ahí para siempre. Y nomás se queda con un poco de información para poder después ir y recolectarla en la corteza, y lo que llamamos memoria de largo plazo. Entonces este circuito, y por eso en la depresión baja los procesos atencionales, la atención baja, la memoria baja. Y baja la memoria de atención justo porque hay un circuito, dos estructuras, amígdala y cíngulo subgenual, que están hiperexcitados, están activándose de más.
Y la conectividad que tienen con el prefrontal no es todavía buena, es decir, el prefrontal podría inhibir esa información y decir, parte, no hace falta que te pongas como tal ansioso ni angustiado, porque puedo predecir el futuro, decíamos la vez pasada que estamos constantemente prediciendo el futuro y sé que no pasa nada. Entonces automáticamente lo inhibe. No es un proceso lingüístico, lo estamos aquí diciendo y explicando, pero es un proceso cerebral que se da en cuestión de cientos de milisegundos. Entonces tenemos más o menos un proceso desde que entra un estímulo hasta tomar una resolución, a movernos y decidir algo, pasan entre 300 y 450 milisegundos. Es decir, menos de medio segundo es un círculo sumamente rápido, no podemos hablarlo, no somos lingüísticamente conscientes de él, pero es lo que nos hace ser, es lo que nos permite definir quiénes somos en cuestión de personalidad y cómo reaccionamos a diferentes estímulos, especialmente negativos. Este circuito con las hormonas se activa aún más, y este circuito lo que se busca es justo encontrar cosas negativas. A eso se dedica este circuito, a encontrar cosas que son negativas, que son peligrosas, que nos pueden hacer daño, para poder hacer algo al respecto y prevenir cosas. El problema es que la parte de prevención todavía no está muy madura y nos quedamos nada más con la angustia, con la sensación negativa, con la tristeza, con la irritabilidad, con el enojo, con la relación social, y no hacemos nada más. Eso es gran parte porque el prefrontal todavía no está del todo activo. Pero ya de entrada nos dice que hay un proceso, que hay un circuito que tampoco está bien modulado, porque aunque no estuviera el prefrontal tendría que estar bien modulado y solamente activarse en momentos especiales. Entonces decíamos que las hormonas de entrada lo activan más, entonces es mucho más fácil que los estímulos negativos se hagan todavía más grandotes. Pero no es que ni sean malignos ni que sean monstruos los adolescentes, todos pasamos por ahí, y en general tendría que ser una etapa sumamente positiva, llena de cosas y motivaciones y socialización y crecimiento tanto propio como hacia afuera. Pero lo importante es estar como tal al tanto. Eso es todo por hoy. Vamos a despedir con más de Guns N' Roses para recordar mi pubertad. Nos vemos el siguiente jueves a misma hora. Placer.